Segunda de Corintios, capítulo número 13. Solamente le vamos a dar lectura a un verso bíblico y será la serie que nos estará acompañando por las próximas semanas, hoy dando inicio bajo el tema Conociendo al Espíritu Santo. ¿Cuántos lo quieren conocer, amado? Téngame paciencia y les prometo que vamos a llegar ahí. Pero primero, como siempre he acostumbrado, tanto a los estudios, mensajes o libros que he escrito, siempre doy una amplia introducción para luego llegar al meollo de lo que es el tema, amén, de cada mensaje o estudio que vamos a traer. Por ende, hoy damos inicio bajo el tema Conociendo al Espíritu Santo por Segunda de Corintios, capítulo 13. Cuando lo tenga me dicen amén. Reza así la voz de Dios, grabada y escrita en páginas, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, verso 14: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La iglesia dice, repito una vez más, la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Padre, gracias te doy por este inicio de esta serie que hemos titulado Conociendo al Espíritu Santo. Sabes que eres más que bienvenido, amado mío. Pedimos que mientras estemos enseñando tu palabra, la confirme a través de señales, milagros y prodigios. No solo los que estamos aquí, sino también los que nos van a estar viendo a través de las redes sociales. Bendice su vida, enriquece sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Vuelvo y repito, la serie que hoy vamos a estar dando inicio la hemos titulado Conociendo al Espíritu Santo. El apóstol Pablo, quien fue el hombre que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, alrededor de 13 cartas o 13 epístolas, fue el hombre que tuvo un encuentro de manera sobrenatural. Cuando iba camino hacia Damasco, se le revela el Dios de los cielos y le habla en lenguas hebreas. Todos conocen la historia. Pero este hombre llamado Pablo, al final de la segunda carta a los Corintios, declaró una de las más grandes y enriquecidas bendiciones que cualquier ser humano puede dar a alguien, en este caso a la iglesia. Y es que Pablo declara la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y termina diciendo amén, que todos sabemos qué significa así sea. Lo primero que quiero hacer en esta serie, si usted se percata, hay 3 puntos claves que en las próximas semanas vamos a desarrollar. Pero primero quiero desarrollar la definición en su amplitud como la palabra gracia. Luego Pablo habla del amor y por último concluye diciendo la comunión del Espíritu Santo. Por ende, antes de desarrollar la temática de la comunión, primero tenemos que hablar sobre la gracia. Esta palabra gracia tiene varias connotaciones en el original griego, y una de ellas significa máximo en belleza. O sea, que es su gracia
la que nos hace a nosotros vernos bien. Es su gracia la que nos hace a nosotros lucir bien. Estos textos que voy a leer en este momento, no se los di al grupo, los tengo aquí reservados para mí. Y es que cuando nosotros buscamos en la Escritura, o más bien vámonos primero a el libro de Colosenses capítulo 4, por favor, el verso número 2, a quien se lo haya dado. Colosenses capítulo 4 y verso 2 al 6. Yo quiero que lo lea y luego vamos a explicarlo. Colosenses 4 del 2 al 6 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo que manifieste como debo de hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Muchas gracias. Si nos percatamos en esta porción bíblica que hemos leído, Colosenses 4, verso 2, Pablo utiliza el término perseverad en la oración, velando en ella con acción de ¿qué? De gracia. Una de las palabras que tenemos nosotros que entender es la importancia de perseverar en la oración, y a su vez Pablo dice velando en ella con acción de gracia, lo que significa que en mi periodo de oración yo debo de tener un tiempo que debo de sacar para darle gracias a Dios por lo que sea. No hay cosa peor que un ser humano malagradecido. Entonces, cuando Pablo habla en 2 de Corintios capítulo 13, en el verso 14, donde dice la gracia del Señor Jesucristo, habiéndole definido la palabra primera griega para gracia, que vamos a estudiar a profundidad, y que significa máxima belleza, y también nos está hablando el apóstol Pablo ahora en Colosenses que hay que perseverar en la oración y también en la acción de gracia. Aún Pablo sigue hablando y menciona donde dice: oren por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Oiga bien lo que dice. Pablo dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. El cristiano se supone que no pierda el tiempo, sino que lo aproveche al máximo. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Ya mismo voy a definirle a su perfección lo que es la palabra gracia. Porque es necesario que nosotros entendamos que luego Pablo dice, después que habla de redimir el tiempo, Pablo dice: sean vuestras palabras siempre ¿con qué? Con gracia, sazonadas con sal. Descubrí que para que yo pueda tener y obtener el favor y la gracia inmerecida de Dios, yo tengo que velar en oración. Yo tengo que tener un tiempo de comunión y de intimidad con Él. Fíjate que aún la palabra, aún lo que hablamos, debe de tener la gracia de Jesús y debe de estar sazonada la palabra. Por eso usted se encuentra con cantidades de gente que ni tienen gracia porque no tienen tiempo de intimidad ni perseveran en la oración, y tampoco están con sal lo que hablan. Amén. No, la palabra no reserva, la sal es para conservar. Y hay gente que cuando oyen un mensaje, una enseñanza de alguien que no saca tiempo a sola con Dios, la palabra no viene ni con gracia, ni tampoco viene sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Ahora,
lo que Pablo utiliza en Colosenses capítulo 4 verso 2, Pablo empieza diciendo: perseverad en la oración. Esto me lleva automáticamente al libro de los Efesios, en el capítulo número 6 y verso 18, cuando Pablo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos vosotros. Recuerde, amado hermano, que la palabra utilizada por Pablo en Efesios capítulo 6 verso 18, donde dice orando en todo tiempo, es la palabra griega que se pronuncia, amén, kairos. Y kairos está hablando de tiempo fijo, habla de ocasión y habla de oportunidad. Lo que significa que el creyente se supone que saque un tiempo fijo a sola con Dios para buscar ese sazón y buscar ese fervor y buscar esa gracia, para que cada vez que se enseñe, se cante, se predique, pueda salir con la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor en el día de hoy? Ahora, mire lo que dice la Escritura en el libro de Hechos capítulo 3 y verso 1. Estas porciones las tengo solo yo. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Ve? Ellos tenían un tiempo fijo para reunirse con su papá, para platicar con él. Recuerda, hermano, no podemos obtener el favor o la gracia de Dios, de Jesucristo, si nosotros no sacamos ese tiempo de oración. La oración es sumamente importante para tener la gracia y el favor de Dios, para testificar, para predicar, para enseñar, para cantar, aún para tocar. La gracia y el favor de Dios tenemos que tenerlo. ¿Cuántos bendicen al Dios del cielo en el día de hoy? Por ende, si Pablo en Efesios 6:18 dijo orando en todo tiempo, y tiempo viene del griego kairos, y kairos significa, amén, tiempo fijo, oportunidad u ocasión, significa que el creyente debe de sacar el tiempo para estar con él. Ahora vamos a buscar a través de la Biblia en el libro de los Salmos, el capítulo 55, el verso número 16 al 17. Y mire lo que David decía: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Diga conmigo: wow. O sea, David tenía tiempo fijo que sacaba para buscar la gracia, amén, buscar el favor por medio de lo que era la oración. Pero como definí la palabra kairos, tiempo fijo, oportunidad u ocasión, es el deber de la iglesia sacar siempre ese tiempo fijo para sacarlo y estar a solas con él. 3 veces al día oraba David. Ahora, no simplemente él, sino que nosotros buscamos en el libro de Daniel. En Daniel capítulo 6 y verso 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Daniel tenía una vida consagrada de oración. Daniel le gustaba arrodillarse 3 veces al día, mínimo 1 hora diaria, o cada 3 veces al día oraba, quizás 3 horas al día, que buscaba el rostro de su padre. Porque Daniel sabía que tenía que tener la gracia y el favor. Porque la gracia es la que nos da acceso. La gracia es la que nos lleva delante del trono de Dios.
La gracia es tan importante, la necesitamos porque es la que nos favora delante de Dios para que nuestras oraciones sean contestadas. Aún Jeremías declara en el capítulo 33 y verso 3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Para que Dios nos muestre tenemos que clamar, tenemos que tener tiempo de intimidad con Él para buscar su rostro, poder tener el favor de Dios y que nuestras oraciones sean contestadas. Y por último, mire lo que dice Lucas 18 verso 1, donde dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si queremos la gracia de Jesús, tenemos que aprender a pasar tiempo a solas con Él. Tenemos que aprender a orar. Y fíjese, la expresión de Lucas 18 verso 1: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Diga conmigo: necesidad. No sé si usted se está dando cuenta. Necesidad. La necesidad es la que nos lleva a orar. La necesidad que Dios permite en nuestras vidas es la que nos lleva a nosotros a orar. Esa necesidad es la que Dios utiliza para que nosotros tengamos la obligación de buscar su rostro. Ahora, habiéndole dado Colosenses y habiéndoselo explicado a su magnitud, otras palabras para definir lo que es el término gracia. Gracia también nos habla de favor. Diga conmigo: favor. Pero ese favor llega cuando pasamos tiempo con Él. Éxodo 34 verso 28 y verso 30. Por favor, léalo y preste mucha atención a lo que va a estar leyendo nuestra hermana. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Por qué le brillaba el rostro a Moisés? Porque el texto dice que allí estuvo Moisés con Jehová. ¿Cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Y la Biblia especifica que su rostro le brillaba. Si usted se dio cuenta cuando yo di la primera definición, una de las definiciones es máximo en qué? En belleza. Si hay algo que hacía ver bien a Moisés, ¿qué era? La presencia de Dios en él. Si hay algo que lo hacía lucir bien a él, ¿qué era? La presencia de Dios en él, porque había estado con él. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender a que cuando nos acerquemos a Él en oración, acercarnos sin prisa, acercarnos para pasar horas con Él, a ver qué Él quiere decirnos, cuando Él quiera hablarnos, cuando Él le plazca, pero tener ese tiempo de intimidad. La Biblia dice que Él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió, tampoco bebió. Y dice que escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y dice que aconteció que cuando descendió Moisés del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, dice, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Si usted quiere belleza
en su vida, si usted quiere belleza en su ministerio, si usted quiere verse bien, procura tener la gracia de Dios en su vida por medio de la oración y de la intimidad con Él. Que cada palabra salga con gracia, que cada palabra salga sazonada. Aleluya. Y yo no sé usted si le gusta comer, amén, carne sin sazón o comida sin ser sazonada, pero qué rico sabe la comida con un buen sazón. Poco me están entendiendo. Se lo traduzco a la versión Rivera. Qué bueno sabe una buena palabra con la sal que viene del cielo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Si lo va a alabar, no haga guaje y alaba lo que se oiga. A su nombre. A su nombre. Es esa presencia, exactamente, ese favor, el que nos da siempre acceso al trono de su gracia. Busquemos ahora, por favor, el libro de Hebreos, capítulo 4 y verso 14 al 16. Y usted se dará cuenta lo que yo le estoy hablando. Nosotros necesitamos, por favor, entiéndalo. La temática de esta serie es conociendo al Espíritu Santo, pero es imposible llegar a la comunión sin tener la gracia. Por eso tengo que, por obligación, empezar a definirle a usted la palabra gracia. No puedo hablarle de comunión sin antes definirle gracia. Ese es el orden jerárquico que Pablo describe: la gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Hay gente que quiere llegar a la comunión sin antes procurar la gracia de Jesús. Lea Hebreos capítulo 4, por favor, y verso 14 al 16. A ver qué fue lo que nos dijo el sagrado escritor de Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire las palabras tan increíbles. Recuerde que estamos definiendo el término gracia. Y en el capítulo 4 del libro de Hebreos, específicamente en el verso 16, el sagrado escritor dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de ¿quién? De la gracia. Y yo le estoy diciendo que ¿quién es el que da la gracia? Jesús. O sea, nos está diciendo el sagrado escritor de Hebreos, nos dice: acerquémonos pues con confianza ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar favor, hallar belleza, hallar el esplendor ante el oportuno socorro. Hay gente que no pueden ser socorridas en el tiempo de la crisis porque no tienen la gracia de Jesús. Nosotros tenemos que procurar tener el favor. ¿Y cómo lo hago? Lo estoy explicando. Sacando el tiempo a solas con Él, buscando ese favor, humillándonos delante de Él. Vengo ante ti, eterno Rey, para buscar tu favor, para buscar tu gracia. Y yo le voy a dar un cierto número de textos que quien está apto para darnos la gracia es Jesús ante Dios el Padre. Para tener esa gracia y ese favor, tenemos que tener una buena relación con Él. Hace unos cuantos meses yo les hablé de la vida de Lázaro. Él resucitó, pero ¿qué dice la Escritura antes? Que tuvo una relación con Jesús. Entonces nosotros tenemos que comprender que para poder tener la gracia de Jesús, tenemos que acercarnos ante el trono de la gracia. Y entonces este sagrado escritor de Hebreo nos dice: para alcanzar misericordia. Yo alcanzo misericordia cuando yo tengo la gracia y el favor de Jesús en mi vida. Por eso es que hay gente
que quizá ante los ojos suyos usted le puede caer mal, pero son la gente que más Dios usa y que más ha utilizado. ¿Por qué? Porque esas son la gente que le cayeron bien a Dios. Esa es la definición puertorriqueña mía, ¿ve? Entiéndame. El término gracia, favor, le caíste bien. No tuviste que hacer nada para caerle bien. Hay gente que nunca te regalaron nada, nunca te dieron nada, pero a la vez que usted habló con ella una sola vez, le cayó bien, hubo gracia. Y eso es lo que nosotros debemos de procurar, tener la gracia de Jesús en nuestras vidas. Ahora, a continuación yo le voy a dar varios versos bíblicos que nuestros hermanos van a estar leyendo. En el libro de Génesis, en el capítulo 6 y verso 8, nuestra hermana va a leer de un personaje que tuvo la gracia de Dios y por alcanzar la gracia de Dios fue librado en el tiempo antiguo. Léalo, por favor. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ok, ¿quién halló gracia? Noé. ¿Y qué ocurrió con Noé? Fue el único que se salvó en el tiempo del diluvio, aparte de sus hijos, su esposa y sus yernas. Y aparte de los animales, fue el único que fue salvo en medio de la crisis. El único que fue salvo en medio de aquel juicio que había caído. En otras palabras, y yo le digo algo, hermano, los tiempos no van a mejorar, o yo. Y apunte eso, los tiempos no van a mejorar. Las cosas se van a poner de mal en peor. Y en medio de los juicios que caigan, o en medio de las cosas que acontezcan, nosotros debemos procurar tener la gracia de Dios en nuestras vidas para ser librados. La Biblia describe que Noé fue el único que halló gracia ante los ojos del Señor, y por ende fue el hombre que recibió una instrucción de parte de Dios, donde Dios le dijo: constrúyeme un arca, porque dentro de poco tiempo voy a destruir la raza humana. Y fue el único que fue librado. ¿Por qué? Porque tuvo la gracia de Dios. Yo no sé usted, pero yo quiero tener el favor y la gracia de Dios. Porque cuando tenemos la gracia y cuando tenemos el favor y cuando tenemos, amén, la bendición de Dios, donde quiera que la gente no pueda entrar, tú entras. Donde se le cierran las puertas a otros, a ti se te abren. Alábalo si puedes. ¿Por qué? Porque simplemente tiene la gracia y el favor de Dios, y se lo va a dar, dáselo fuerte y no haga guaje, que es para él. Mira el que está a su lado y dígale: procura tener la gracia de él. Dígale: procura tener la gracia de él. Ahora vámonos al libro de Éxodo, capítulo 33 y verso 17, por favor. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Te está dando cuenta que cuando tú oras y tienes la gracia de Dios, tú tienes a Dios a tu favor. Cuando Dios iba a destruir a Israel en el desierto, Moisés clamó por el pueblo a favor. Y Moisés clamó para que Dios lo guardara. Inclusive cuando Dios le habló y le dijo: mi ángel irá contigo, Moisés le dijo: yo no quiero que tu ángel vaya conmigo, yo quiero que tu presencia vaya conmigo. Y dice la Biblia que cuando Moisés, porque tenía la gracia de Dios, oró, Dios le dijo estas palabras: también te haré esto que me has dicho, porque has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Cuando tú conoces a alguien por nombre, es porque tiene tiempo de pasar con él, es porque lo conoces por año. Alma mía, alaba la gloria de Dios. No es que te diga: hey tú fulano, y usted responde. Yo no respondo por hey tú fulano, respondo por mi nombre. Y quien me conoce por mi nombre es porque lleva tiempo conociéndome y pasando tiempo a solas conmigo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Cuando Dios le habló a Moisés, le dijo: lo que me has pedido te lo he dado, porque has hallado gracia y porque también te he conocido por tu nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en el día de hoy?
A su nombre. Mira el que está a su lado y dígale, procura la gracia de Dios. Dígale sin miedo, procura el favor de Dios. No podrás tener dinero, pero si tienes gracia lo tienes todo. Mire, yo me atrevería a decir que la gracia viene siendo el crédito que usted utiliza en Estados Unidos. Usted podrá tener money, pero si usted no tiene crédito no le van a fiar nada. Usted puede tener el dinero del mundo, pero si usted no tiene la gracia de Dios, los cielos están cerrados a favor suyo. Aleluya. Por eso es necesario que usted tenga, que usted procure la gracia de Dios en su vida. A su nombre. A su nombre. Una de las esposas que fue del rey David, el esposo que tenía, dice que era terco. Y dice que Jehová lo mató. Porque cuando David llegó a pedirle comida, dice que él le dijo: ¿quién es David y quiénes son ustedes? Lárguese de mi casa. Y David dijo: bueno, en vano cuidé y guardé sus ovejas. Alistó a todos sus soldados y le dijo: vamos para encima a matarlos a todos ellos. Allá salió su esposa en defensa y le dijo: perdónalo, porque su nombre lo dice todo. Nabal es terco como él mismo. Y dice que Jehová endureció el corazón y lo mató. 7 días o 10 días después estaba muerto. Procuremos, hermano, tener la gracia de Dios. La gente puede brincar, puede correr, se puede dar contra el piso, puede ser tremendos predicadores, pero si no tienen gracia no tienen nada. Si no tienen favor no tienen nada. Pueden tener palabras, sin gracia no tienen sazón. Pueden tener un ministerio, sin gracia no tienen sazón. Alaba la gloria de Dios. Por eso Moisés, cuando oró al Padre, el Padre le dijo: lo que me has pedido te lo he concedido, porque has hallado gracia delante de mis ojos y te conocido por tu nombre. Desde hoy yo quiero que usted salga de aquí orándole al Dios Padre, pidiéndole la gracia de Jesucristo. Aleluya. Y es bíblico, no la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo, porque quien da esa gracia es el Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en el día de hoy? A su nombre. Ahora nos vamos a Primera de Samuel, primer libro de Samuel, el capítulo número 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1 y verso 18. Escuche bien lo que dice la Biblia. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿De quién hablaba ahí? De Ana. Era estéril, clamando por un hijo, llorando por un hijo. Mientras Elí, que ya estaba ciego, había perdido la visión, la tenía por ebria. Pero ella oraba. Es más, dice que nada más los labios se le movían, pero no se escuchaba. Estaba en amargura de espíritu. Estaba clamando. Pero dice la Biblia que ella le dijo: halle yo gracia delante de tus ojos. Yo siento la presencia del Espíritu de Dios en esta noche. Esa debe de ser nuestra oración. En vez de estar buscando poder, que si dame dones, que si dame esto, que si dame casa, dame carro, dame trabajo. No, busque la gracia de Jesús. Busque el favor de Jesús. Porque cuando usted tiene la gracia de Él, usted tiene el cielo gano a su favor. ¿Cuántos alaban al Dios de gloria en el día de hoy? Dígale al que está a su lado: abróchate los cinturones que viene turbulencia. ¿Cuántos quieren tener la gracia de Dios? La gracia de Jesús, ¿cuántos quieren tenerla? Esa gracia es la que nos da acceso al trono. Cuando necesitamos algo, llegamos donde Él y le decimos: papito, necesito tu gracia, necesito tu favor. ¿Quiere que le compruebe cuán importante es tener la gracia? Bueno, búscame Esther, el capítulo 2 y verso 17. Mire cuán importante era que Esther tuviera
esa gracia. Adelante, por favor. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él más que las demás vírgenes, y le puso corona real en su cabeza y la hizo reina en el lugar de Basti. ¿Se da cuenta que cuando usted tiene la gracia le pondrán una corona? Oh my God. Se da de cuenta que cuando usted tiene el favor de Dios, te van a dar posiciones. A ella le hicieron reina en lugar de Basti. ¿Pero por qué? Porque ella tenía gracia. Y quizás usted dirá, pero yo llevo aquí, estoy poniendo un ejemplo, pero yo llevo aquí tanto tiempo, y fulana acabó de llegar hace 2 días, y ya tiene parte, y ya tiene esto. Bueno, quizás procuró tener gracia y no talento. Quizás usted tiene el doctorado, una maestría, un bachillerato, va a buscar un trabajo por lo que usted estudió, y el que no tiene las capacidades que usted tiene, le dieron el empleo y a usted no se lo dieron. ¿Por qué? Porque usted tiene, aleluya, beneficios de lo que es doctorados o maestría, pero no tiene lo más importante, que es la gracia de Dios en su vida. Por eso es que usted debe de orarle a Dios saliendo de aquí. Es más, desde aquí necesito la gracia de Jesús. Es la gracia la que me da acceso. Es la gracia la que permite que cuando yo hable hayan cambios, se sienta el poder, descienda la presencia. Yo no sé cuántos quieren la gracia de Jesús, pero Pablo bendijo a Corintios diciendo que la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Levante esa mano y alabe a Dios, que se oiga. A su nombre. Vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 84. 84, verso 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien de los que andan en integridad. Cuando yo tengo la gracia, yo tengo el escudo de Dios en mi vida, y la gloria de Dios me va a acompañar. Pero vuelvo y reitero, simplemente cuando yo tengo la gracia de Dios. Una de las cosas, y agradezco a Dios, que he pedido y sigo pidiendo, es la gracia y el favor de Dios. Por favor, favoréceme delante de ti, delante de los hombres. Es necesario procurar tener esa gracia del Señor, que solamente podemos alcanzarla cuando estamos en la intimidad hablando con Él, teniendo esa comunión con Él, teniendo esa amistad con Él, platicando, conversando con Él. Esto me acuerda en una ocasión cuando 2 personajes oraban, un fariseo y un samaritano. Te doy gracias que no soy como este hipócrita, diezmo, oro, busco tu rostro. Mas sin embargo el pecador postrado decía, sé propicio mi pecado. Y dice que Jesús le dijo, de cierto digo que ese salió más justificado que el otro. ¿Por qué? Porque buscó la gracia. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros. Esa gracia que permita que tu rostro brille como le brilló al de Moisés. Que cuando usted llegue, haya gente que le dice, no sé, te acabo de conocer, pero no sé, tienes algo, no sé, me caíste bien. Es que la gracia de Dios está conmigo. Y cuando la gracia de Dios está con alguien, le da acceso, le abre puertas. Pero vuelvo y repito, nosotros tenemos que aprender a buscar esa gracia que solamente Cristo, el Hijo de Dios, puede dar. Mire lo que dice el libro de Proverbios, el capítulo 3 y verso 4. Y este hombre para mí es el mejor escritor del Antiguo Testamento. Para mí, Salomón, con su sapiencia, escribió unos proverbios increíbles. Y se los recomiendo si no lo ha leído.
porque nos da unas enseñanzas impresionantes. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3 y verso número 4. Adelante. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y hallarás gracia y buena opinión. Yo no sé si usted está entendiendo lo que hoy estamos hablando. Yo no sé si a usted le importa que hablen bien de usted. Pero aquí dice, y hallarás gracia y buena ¿qué? Buena opinión. La gente, cuando tú has hallado el favor de Dios a tu vida, la gente va a hablar bien de ti. Claro, siempre hay uno que otro que no tiene la gracia ni tiene el Espíritu y siempre te criticará. Pero la mayoría de la gente que tiene la gracia de Dios, la Biblia dice que tendrá buena opinión ante los ojos de los hombres. Podrán hablar lo que hablen, podrán opinar lo que opinen, pero cuando un hombre tiene la gracia de Jesús en su vida, la Biblia dice que la gente tendrán buena opinión de él. Podrán decir lo que digan, pero la gente sabrá que ese es un hombre de Dios, que esa es una mujer de Dios. Se darán cuenta, como en el caso del profeta Eliseo, cuando pasaba frente a una mujer que le preparó un aposento, le dijo: verdaderamente ese que anda por ahí es varón de Dios. Eso es un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque tenía la gracia en su vida, en su ministerio. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar, tener la gracia. Me trae a memoria en este momento un pasaje bíblico de una mujer que se casó con Otoniel, hija de Caleb. Dice que se llamaba Axa. Y dice que Axa se bajó del burro de donde estaba montada, se inclinó y le dijo: te ruego que no simplemente me des la fuente. Le dijo: dame la fuente de arriba. Y dice que su papá le dijo: no simplemente te daré las fuentes de arriba, sino también las de abajo. Pero cuando usted busca la definición de Axa, Axa significa la que tiene la gracia o el favor de Dios. Diga conmigo: wow. Yo quiero que usted entienda hoy, mis hijos, que ustedes comprendan que el hombre que tiene y alcanza la gracia de Jesús en su vida, todo lo que pida al Padre le será otorgado. Todo lo que suplique le será dado. Pero tiene que aprender a andar con Axa, tener la gracia, tener el favor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en el día de hoy? Alguien que le dé un aplauso al Señor fuerte, que se oiga, pero fuerte. Dáselo fuerte. Quiero en este momento, vaya conmigo por favor. No di esta cita bíblica a nadie. Mira lo que dice Josué capítulo 15 y verso 16. Se lo acabo de decir, pero quiero leérselo. Josué 15 verso 16 al 19. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, hablando de su marido Otoniel, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno. Diga conmigo: bájate del burro. Y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado las tierras del Negev, dame también fuentes de agua. Mire lo que dice: él entonces le dio las fuentes de arriba. ¿Y las fuentes de qué? Ahora, ¿qué yo le dije que se significaba Axa? Favor o gracia, ¿verdad? Pero ¿qué dice el texto bíblico del verso 18 primero? Que antes de ella pedir, ¿qué hizo? Se bajó. Es que hay que aprender a humillarse.
Tenemos que aprender a bajarnos del burro. Hay veces que estamos muy trepados arriba, o como decía en Puerto Rico, muy enganchados, tenemos una posición tan alta que no sabemos humillarnos para buscar el favor. Cuando nosotros nos humillamos, alcanzamos el favor y Dios nos da más de lo que pedimos. Alábalo si es que puede en este día. Déselo fuerte que es para Él. Pero primero tenemos que bajarnos. Cuando nos bajamos del burro, del caballo, de donde estemos montados, y nos humillamos y sabemos pedir, tener la gracia y el favor de Dios en nosotros, la Biblia describe que no simplemente nos van a conceder una cosa, sino que nos van a dar más de lo que nosotros estemos pidiendo. ¿Cuántos bendicen al Señor en el día de hoy? El sabio Salomón en Proverbios 3 verso 4 dijo: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Cuando voy en oración a Dios y yo me inclino y me postro y me bajo de ese asno que voy montado, yo no sé cuántos oyeron un himno que a mí me encantaba, de vez en cuando lo escucho, la canción del burro, que dice: qué burro eres, no era a ti a quien aplaudía, era Cristo el Mesías que cabalgaba sobre ti. Qué burro eres. El burro estaba empompado, todo el mundo le aplaudía, el burro pensaba que era él. No, no es a ti, burro. Ajá. Es al Mesías que está encima del burro. ¿Cuántos alaban a Dios? Isaías 43 verso 8: yo Jehová no comparto mi gloria con nadie. Cuando tú tengas el favor, tú no te enorgulleces, tú te humillas. Cuando tú tienes la gracia, tú no te crees el mero mero, tú sabes que eres un servidor. Cuando tú tienes el favor, ya tú te has humillado y tú vas a reconocer la grandeza del Dios de los cielos. ¿Cuántos alaban al Dios de gloria? A su nombre. Ahora vámonos a Primera de Corintios capítulo 1 y verso 4, por favor. Primera de Corintios capítulo 1 verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ok, mira la oración de Pablo a los Corintios. Cuando Pablo dice: doy gracias a Dios siempre, ¿por quién? Por vosotros. O sea, Pablo está dando gracias por Corintios al Dios y Padre, pero él lo dice claro: por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Él da gracias a Dios por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Por ende, la gracia, ¿quién la da? Cristo. Ahí está. Pablo está diciendo: yo doy gracias a Dios por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. O sea, Dios el Padre otorgó la gracia por medio de Cristo Jesús. Por eso mi recomendación a ustedes: procuren tener buena relación con Jesús. Cuando usted tiene buena relación con Jesús, créame que aún hasta sus enemigos Dios se los pondrá como amigos. A su nombre. Vámonos ahora a 2 de Corintios capítulo 8 verso 7. La porción que dije primero fue 1 Corintios, perdón, no segunda. Ahora 2 de Corintios capítulo 8 y verso 7. Mire lo que Pablo habla. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Vuelve a leerlo, por favor, vuelve a leerlo. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundáis también en esta gracia. O sea, Pablo está diciendo: ya ustedes tienen la fe.
sea, ustedes tienen esa abundancia. Ustedes tienen la fe. Ustedes tienen la palabra ya. Ustedes tienen la ciencia, o sea, el conocimiento. Ustedes están abundantes en toda solicitud. También inclusive en el amor. Pues de la misma forma procuren abundar en toda gracia. La gente piensa que no, pero la gracia es muy necesaria, hermano. Una de las porciones primeras que les di a leer. O sea, si no hay gracia, no puede haber sazón. Si no hay sazón, no se produce el cambio que debe de producir una palabra, un mensaje, una predicación, un estudio o algo que un hombre o una mujer de Dios traiga desde un altar o cualquier lugar. La gracia de Jesús, tenemos que abundar en ella. Abundarla, como Pablo dice en 2 Corintios capítulo 13 verso 14. La gracia del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo. Fue una bendición que Pablo les echó a los corintios. Terminando la carta, Pablo dice: la gracia del Señor Jesucristo. Ya le he dado una docena de textos de cuán importante es procurar tener esa gracia y andar en ese favor para poder tener acceso ante ese trono de la gracia. Vámonos ahora al libro de Gálatas capítulo 1 y verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado después del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Por qué la gente se aparta? ¿Por qué la gente se descarrila? Porque se apartaron de la gracia. Y es lo que Pablo ahora está hablando en Gálatas. Y Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia en Cristo Jesús. O sea, cuando nosotros, hermanos, perdemos el enfoque y dejamos de tener ese tiempo a solas con Él, ¿sabe lo que ocurre? Cualquiera nos engaña, cualquiera nos confunde y terminamos apartados de lo que aprendimos en un momento. Es triste decirlo, tremendos predicadores que conocí se apartaron de quien no tenían que apartarse, de ese favor y de esa gracia de Jesús. Hoy en día son ateos. Hoy en día están descarriados. ¿Por qué? Porque no es el conocimiento que usted tenga, es el tiempo que usted pase a sola con Él. Es lo que te da acceso ante cualquier cosa. Y Pablo estaba sorprendido porque los Gálatas, oiga bien, los Gálatas tan pronto se habían alejado, se habían apartado de esa gracia y de ese favor. Y Pablo asegura y dijo: no es que haya un evangelio diferente, es que ustedes decidieron alejarse de la gracia. Ustedes decidieron alejarse del favor. Como quizás en muchas ocasiones, que Dios siempre nos guarda y nos cuida a todos, podíamos ver lo que veíamos en la iglesia y no nos molestaba. Pero una vez nos vamos apartando de esa gracia, empezamos a ver las cosas que siempre estuvieron, pero que no nos dábamos cuenta hasta que nos alejamos de la gracia. Y esa gracia que es tan importante, si no la tenemos, terminamos en otro evangelio y fuera y apartado de lo que es la verdad de Jesucristo. Ya estamos por concluir. Busquemos Efesios, por favor, capítulo 2 y verso 7. A ver lo que Pablo, el apóstol, le habla a los efesios. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Una vez más confirma que esa gracia solamente la tiene Cristo, que la puede dar a la vida de cada uno de nosotros. Y está hablando de la abundante riqueza de su gracia. No está hablando de cualquier tipo de cosa. Está hablando de la abundante riqueza de su gracia. Hoy mi oración a Dios es que, comenzando conmigo, terminando con ustedes, o empezando con ustedes y terminando conmigo,
que esa gracia y ese favor de Dios abunde de manera sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros. Que cuando nosotros tomemos la parte para cantar, predicar, testificar o inclusive ir para el trabajo, que la gracia de Jesús nos acompañe, que el favor de Jesús nos acompañe, porque cuando el favor de Jesús nos acompaña, las puertas se nos van a abrir de par en par. Mientras a otros se les cierra, a mí se me abrirán. ¿Por qué? Porque tengo la gracia y el favor de Dios para conmigo. ¿Cuántos alaban al Dios de gloria en este día? A su nombre. Dale con el codo al que está a su lado y dígale: procura la gracia de Él. Dile: procura la gracia de Él. Y para concluir en esta primera parte, Filipenses 4, verso 23. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ok, esta versión dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero la versión que yo tengo dice el favor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da de cuenta que gracia es favor? Gracia es belleza. Entonces aún Pablo vuelve y le dice a los filipenses en este capítulo 4, verso 23, el favor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es lo que yo quiero. Y antes de concluir, es lo que necesitamos: tener ese favor, tener esa gracia. Señor, por favor, favoréceme, que donde quiera que yo esté, que donde quiera que yo vaya, que lo que quiera que yo haga, pueda tener ese favor conmigo. Inclusive, permíteme hallar gracia delante de ti, que cuando yo me presente delante de ti, mi oración pueda ser escuchada, mi oración pueda ser oída, porque aún Juan declara que si nuestra oración es escuchada, sabemos que lo que le pedimos también será contestado. Hay oraciones que no son respondidas porque fueron sin sazón, fueron sin gracia. Aprendamos algo hoy en esta serie, conociendo al Espíritu Santo. Aprendamos que tenemos que bajarnos del asno en que estamos trepados, montados, y aprendamos a pedirle al Padre y humillarnos delante de Él, para que toda la gracia de Jesús sea con cada uno de vosotros y pueda enriquecer vuestras almas, y que todo lo que necesitemos, nuestro Padre Celestial nos los entregue. Alguien que levante esa mano arriba y dé gloria a Dios. De un fuerte aplauso al Señor, amado hermano. En esta primera serie, antes de concluir, conociendo al Espíritu Santo, hemos desarrollado lo que es la temática de su gracia. Porque Pablo dijo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, que es lo próximo que vamos a abarcar, y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Y luego Pablo dice: amén, amén. ¿Alguna pregunta antes de concluir? Este es el momento, levante su mano, pero por favor, alguien que le entregue el micrófono para que así pueda escucharse. Amén. Adelante, amor. No es pregunta, pero quiero saber su opinión. Y mientras hablabas, viene a mi mente que para nosotros poder recibir la gracia de Dios, tenemos que ser humildes. Una persona que sea orgullosa, que su ego esté arriba, no puede, opino yo, ¿verdad? Y creo que por la palabra no podemos recibir esa gracia. Y dice en Colosenses capítulo 3, versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y la palabra humildad, para poder recibir la gracia, es sumamente importante, porque a veces creemos que
como comentabas, creemos que sabemos tanto, que se para un niño al frente y trae una palabra y no la podemos recibir, lo criticamos. Se para un joven al frente y trae algo de parte de Dios, lo criticamos, lo escudriñamos todo y está bien. La palabra dice que tenemos que escudriñar la palabra de Dios, pero eso es otra cosa aparte de lo que es que no podemos, nuestro ego está tan arriba que no podemos recibir de otra persona que nos hable la palabra, que nos dé un consejo, que nos diga algo, porque estamos demasiado de arriba. Y creo que para en este nuevo año poder nosotros recibir esa gracia, debemos de bajar y aprender a ser humildes delante de la presencia de Dios. Indiscutiblemente, o sea, nosotros nunca alcanzaremos la gracia de Jesús si no somos humildes. Como bien expliqué y está muy claro en Josué 15, Axa tuvo que bajarse del asno y luego le hizo la petición a su padre y su padre le dio más de lo que pidió porque se humilló. Y de la misma forma con la vida de nosotros, o sea, para nosotros poder alcanzar esa gracia tenemos que ser gente humilde. Aún el filósofo Salomón describe en los Proverbios, si no me equivoco, en el capítulo 18, que antes de la caída viene la altivez de ¿qué? De espíritu. Por ende, la gente altiva no llega a ningún lado, pero la gente que son humildes alcanzan la gracia de Dios y se le abrirán puertas que jamás en la vida habían imaginado. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Adelante, nuestro hermano, para que pregunte en este momento. Solo quiero agregar algo, la importancia que es la gracia. En Génesis 39 dice que dice Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo en Egipto. Y el 4 dice, y así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él hizo mayordomo de su casa y le entregó de su poder todo lo que tenía. Cuando Dios está con la persona, haya gracia ante los ojos del ser humano. Y la importancia de que donde esté, si tiene la gracia de Dios, va a tener el favor de Dios. José en la cárcel tenía el favor de Dios. Aún cuando las cosas aparentemente iban mal, el favor de Dios estaba con él. Donde él llegaba, cualquiera se daba cuenta que él tenía el favor de Dios. Exactamente, o sea, si nosotros buscamos a través de la escritura, José estando preso, alcanzó el favor, alcanzó la gracia, y aún en la cárcel, Dios estaba con él y lo favorecía. Y lo puso por encima de todos los presos que estaban ahí. O sea, Dios puede permitir que usted esté pasando por diferentes vicisitudes en la vida, pero si usted tiene el favor y la gracia de Dios, indiscutiblemente, oiga bien lo que le voy a decir, indiscutiblemente Dios, amén, le va a bendecir de manera sobrenatural en su vida. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Amén, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y todos los que nos van a estar viendo a través de las redes sociales. Un aplauso al Señor, amado hermano.